Hoy vamos a terminar el tema este de emuná y realidad, porque se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que terminarlo en los últimos 35 minutos que nos quedan. Entonces hemos dicho varias cosas. Primero, planteamos un montón de preguntas y hemos ido analizando las distintas clases de relación que Akadosh Baruj Hu generó. Y vimos que existen tres niveles distintos. Las relaciones que son directamente del hombre con Akadosh Baruj Hu. ¿Mejor? Siempre están divididas en tres etapas. El hombre con respecto, la persona, con respecto a su entorno físico, inanimado o no humano, digamos. ¿Cómo? ¿Sí? Está lo físico, como me cayó una piedra. Entonces, es muy fácil ver... ¿Como la naturaleza? Claro, la naturaleza. Porque es muy fácil entender que si algo no tiene una voluntad propia, ¿correcto? Entonces es muy fácil entender que si pasó algo y uno cree que Akadosh Baruj Hu existe, uno postula que Akadosh Baruj Hu existe, entonces es muy fácil entender que hay algo que Hashem está tratando de decir o hacer. Ya no es tan fácil cuando aparece un ser vivo por medio. ¿Correcto? Entonces nosotros vimos, están las cosas que Hashem dijo explícitamente y está súper fácil. Él dice que yo me tengo que comer kasher, nada, como kasher. No hay mucha pregunta. Y todavía hay montones de cosas, montones de niveles en eso, pero Be'etzem, él dijo que tengo que comer kasher, como kasher. Así que es mucho más fácil. Cuando aparecen cosas que ya no son tan fáciles, entonces empiezan a notarse las diferencias. Vimos que entonces está aquello que no tiene animación, aquello que está animado y aquello que es ser humano. ¿Sí? Domem, Jai, Umedaber, son los tres niveles que los jajamim utilizan en este aspecto. Que está aquello que no tiene animación, las piedras, los árboles, no tengo idea qué era. Domem es que no habla, que es que está quieto. Está en la tzavá dicen Amon Dom. Ajá. Amot Dom. Párense quietos. Eso es todo. Adom. Amod Dom. Dom de Sí. sin hacer ningún movimiento, ni gesto, ni expresión. Amod Noach. Amod es párense, apárate. Noach, en relajo. Descansen. Gracias. Para cuando se van a ir la tzavá. En los peques lo puedes ver. Sí, es que me acuerdo de eso. Que no sé ni para qué lo hacen, pero bueno, es lo que hay. Vale, ya ni. Volviendo a lo nuestro, los ejércitos que no tienen que entrar en combate tienen que practicar mucho la disciplina, porque es disciplina que no tiene ninguna realidad razonable de importancia. Pero si llegase el momento que se necesite la disciplina, entonces es muy importante que ese ejército sea disciplinado. Como no tienen nada importante que hacer mientras tanto, tienen que practicar a ser disciplinados. Pero un ejército que está todo el tiempo en guerra, como esa parte es absolutamente irrelevante. Porque si no fueran disciplinados, se acaba el ejército de una sola vez. Pero bueno, eso es pensamiento en el aire, nada que ver. A continuación, estábamos en la última etapa. La última etapa era la que vamos a resolver hoy, que cierra todo este tema de emuná y realidad. La tercera etapa es cuando yo quiero relacionarme con un medaber, con un hombre, con una persona. Cuando una persona hace algo que está mal, ¿sí? Cuando una persona hace algo que está mal, entonces vimos que hay una contradicción natural en las cosas que están pasando. La contradicción es que decimos que Hashem es el que hace que todo suceda, pero por otro lado la persona tiene libre albedrío. Y tenemos castigos si hacemos las cosas mal, pero al final el que hace las cosas es Hashem. Entonces como que el cuento no era coherente, no parecía tener sentido. Más sobre eso pueden encontrar en el 5º capítulo del Derech Hashem. Pero el punto fundamental es así. Existen dos niveles distintos, pero le maasé, cuando yo me enfrento a una persona,
tengo que todavía entender que Hashem está y que existe otra voluntad también. Esas son dos cosas que tengo que analizar. Entonces, todos los eventos en los que hay otra persona, yo puedo sacar a Hashem de la película o puedo meternos en la película de distintas formas. Puedo quitarle la responsabilidad al otro, pero eso sería falso, porque la responsabilidad sí existe. La persona hace cosas y es 100% responsable de todo lo que hace. La Gemara, Masejet Baba Kama, si mal no recuerdo, dice que una persona es siempre muad, siempre es culpable. ¿No? Estoy durmiendo, el ejemplo que me lo dio un rabbi que le pregunté algo en particular. Estoy durmiendo, me doy vuelta y rompo un vaso. Soy culpable. Estoy durmiendo, soy culpable. Siempre soy culpable. ¿Por qué soy culpable? Porque a diferencia del resto de los seres, nosotros tenemos libre albedrío, y el libre albedrío hace que yo podría controlar todo a mi alrededor. Todo lo podría controlar. Porque todo depende de cómo yo vea el mundo. ¿Se acuerdan? Eso era mi libre albedrío. Si yo lo veo como que yo no tengo control, no tengo control. Si veo como que si tengo control, tengo control. Entonces, en el fondo, la persona siempre es responsable. Es el culpable literalmente, porque yo usé la palabra culpable. No necesariamente es el culpable, pero sí es responsable. Entonces, cuando Kadosh Baruj Hu se relaciona con uno en primera instancia, a través de cosas que son explícitas, es fácil. Cuando son cosas que son explícitas pero no están claras porque entra en conflicto conmigo, ya no es tan claro. A medida que yo voy desarrollándome, primero veo que Kadosh Baruj Hu existe en el mundo y puedo avanzar con las cosas que son evidentes y explícitas. Pero a medida que yo voy creciendo, puedo incorporar cosas que ya no son tan explícitas. El punto más crítico es en la relación con otros, donde hay una aparente contradicción. Y la contradicción no existe. Porque hay dos niveles distintos. Toda la realidad fue creada, como vimos en Derech Hashem al principio, solo para que yo decida si me quiero conectar con Hashem o no. Eso es todo para lo que estamos aquí a nivel individual. ¿Ok? Yo estoy aquí con el propósito de decidir en qué y cómo me conecto si quiero con Hashem. ¿Ok? Eso es todo. La forma en que me conecto es desarrollándome, volviéndome más perfecto. Eso es lo que llamamos acercarse a Hashem. ¿Correcto? Mientras más perfecto, menos errores cometo. ¿Correcto? Esa es la definición de ser más perfecto. Cometo menos errores. Mientras menos errores cometo, más control tengo de la realidad que me circunda. ¿Correcto? Por lo tanto, yo soy responsable de no estar controlando la realidad que me circunda. Porque en el fondo eso muestra que no me quiero a este nivel relacionar con Hashem. Ese es el pshat pashut del tema. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, cuando Hazal hablan en los siguientes términos. Yo tengo que hacer una ishtadlut, se llama, un esfuerzo para hacer las cosas que corresponden. Depende cómo yo quiera ver el mundo. Si yo quiero ver que lo que Hashem no existe, entonces de mí depende todo. Esto es lo que a mí me molesta un poco de muchas posturas en psicología, psiquiatría y coaching, que hacen como que Hashem no existe. Todo depende de mí y yo puedo llegar a lo que se me ocurra. Sí, es cierto, podría hacer montones de cosas, pero el objetivo no es que yo llegue a lo que se me ocurra. El objetivo es que yo me conecte con Hashem y que sea cada vez más perfecto. Perfección incorpora un montón de cosas, obviamente, pero no necesariamente el resultado. De hecho, los resultados nunca dependen de mí. ¿Mejor? Nunca dependen de mí los resultados. A diferencia de lo que dice la cultura occidental, que uno es responsable de los resultados. No, los resultados no son responsabilidad de uno.
Yo les conté Pero para ¿cuándo los fue que les no- conté la historia de este árabe que se convirtió ¿Cuál? al judaísmo? ¿Cuándo fue? Sí. El otro día, no me acuerdo cuándo se los conté. Pero es una historia que pueden encontrarla en YouTube. Está ¿cómo se llama? Un comercial o no sé qué cosa, una sinopsis de un video que él hizo. Y es una historia real. El tipo era un libanés, lo cuento así porque podrían estar escuchando. Era un libanés, árabe, musulmán, que no tengo idea por qué motivo en particular, decidió empezar a ayudar a los Yehudim, a la gente de Israel. Y él trabajaba dentro del Hezbollah. Y entonces le transmitía información a la inteligencia israelí y se enteraron, los israelíes nos enteramos utilizaron la información en el tiempo de en la guerra del Líbano. La segunda guerra del Líbano seguro, creo que también en la primera. Pero entonces el Hezbollah se dio cuenta, lo pillaron y lo arrestaron y lo quisieron matar. Le hicieron los típicos juicios que son los juicios de los árabes. Tienes la culpa, así que te voy a matar. Ese es el juicio. Y ¿sí? ¿Han visto? Hay juicios de esos puestos también en YouTube. Tremendo, tremendo, tremendo. En 1 hora hacen el juicio es tú tienes la culpa, lo llevan al paredón y lo matan. O hacen cualquier cosa equivalente. Es una cosa tremenda. Pero a este tipo lo determinaron culpable. Era culpable igual, pero lo determinaron culpable y lo quisieron matar. Entonces sacaron una pistola, una automática, se le pusieron en la sien para matarlo, gatillaron y no funcionó. El ejecutor tomó la pistola, disparó al aire y funcionó la pistola. Volvió a tomar la pistola, le apuntó al tipo, le apretó el gatillo y volvió a no funcionar. Volvió a disparar afuera y volvió a funcionar. Y les dio tanto miedo que lo dejaron ir. El tipo se fue, llegó a Haifa y se convirtió en Yadut. Depende del tipo del ejecutor, ¿dependía que matarlo? No. Claramente no, porque hizo todo lo necesario para matarlo. ¿Mejor? Hasta que notó que no tenía que matarlo. Hay un dicho que un amigo en Chile, yo tenía un amigo hace muchos años atrás. Yo tenía 13 años, para que se hagan la idea. O menos, 12 años. Así que de eso hace 35 años. Y él tenía un dicho de Brasil. Y el dicho de Brasil dice así: cuando Dios no quiere, uno no insiste. Ya está. Si se sabe que Dios no quiere algo, uno lo deja tranquilito. ¿Mejor? Ese es el concepto de lo que hicieron los musulmanes. Entonces, el resultado no depende de mí. Lo que está escrito, ¿no? Como lo que va a pasar, va a pasar. Esa es una mala interpretación de lo que está escrito. Siempre va a pasar lo que Hashem quiere. Ahora, Hashem quiere en función de lo que yo quiero, lo que yo quiero también. El mundo cambia en función de lo que yo quiero, cómo quiero yo mi relación con Hashem. El mundo entero cambia con eso. ¿Sí? Para todos lados cambia, sí. Entonces, cuando Pero yo... no Sí. entonces, yo hago todo lo que tengo que hacer para llegar a una meta, lo logro, no es mi logro. No, Me siento y espero a que pase. eso yo podría hacer. Hay un pequeño problema, porque es justamente esa la postura occidental clásica. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer nada, entonces me siento a esperar. Si yo puedo hacer, entonces lo hago todo y es mi responsabilidad. ¿Y dónde queda Hashem en la película? No Me existe. ayuda. ¿Cómo me ayuda? No me estorba. No, este es justamente el Bidiuk, este es el punto. Bidiuk, este es el punto. Y esto es lo crítico que tienen que aprender de todas las clases que hemos tenido sobre este tema. Bueno, El punto crítico es así: que yo haga todo lo que corresponde es solo la forma de demostrar que yo quiero llegar al resultado, no causa el resultado. Es solo una forma de mostrar que me importa el resultado. Pero ahora yo puedo hacer más esfuerzo del necesario o menos esfuerzo del necesario. Si hago más esfuerzo del necesario, es lo que se llama un problema de emuná. Porque en el fondo, si yo hago lo que tengo que hacer, y si Hashem
y Hashem quiere que funcione, entonces va a funcionar. Si yo hago lo que tengo que hacer y Hashem no quiere que funcione, entonces no va a funcionar. Yo podría decir, Ulay, ¿puedo hacer más? Obvio que puedo hacer más. O no estoy haciendo suficiente. Un segundo. Quiero que sigan un poco el proceso porque es muy importante. Esto es muy sutil. Entonces es muy importante que lo analicemos claramente. Si yo hago lo que tengo que hacer, hago lo que se llama una ishtadlut nechona, un esfuerzo correcto. Entonces, si Hashem quiere que yo pueda, voy a poder. Si Hashem quiere que yo no pueda, no voy a poder. Si yo no hago la ishtadlut correcta, hago menos, entonces estoy pidiendo que Hashem haga mi trabajo. Si yo no hago mi esfuerzo correcto, en el fondo lo que quiero es que Hashem haga mi trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Mostrar concretamente que me importa el resultado. Entonces, si yo no hago nada, en el caso crítico, ¿no? En el caso extremo, si yo no hago nada y hago tefilá, yo se lo estoy pidiendo, pero no estoy haciendo mi esfuerzo. ¿Entienden? Si yo no hago nada, no hago mi esfuerzo. Y eso significa no me importa. El resultado, no voy a hacer nada, en el caso crítico, que no hago nada. No voy a hacer nada, yo solo te lo pido a ti, eso es mi shtadlut. ¿Por qué? Cuando Hashem quiere que yo muestre que me importa. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio todavía no hemos llegado. Ahora, si hago más esfuerzo, entonces no me importa la voluntad divina. Por ejemplo, lo trajimos en un pasuk. Cuando estábamos estudiando tefilá, lo trajimos en el pasuk Ba'et Hanan, del que aprendimos todo el concepto de tefilá. Porque Moshe Rabenu hizo tefilá. Y la tefilá que hizo era un jinún. ¿Por qué hizo jinún? ¿Por qué no hizo tefilá? Esa fue la pregunta de Rashi, ¿se acuerdan? Rashi, jinún era una súplica. Porque si lo pedía de nuevo a las 500 y tanto. 517, Claro. 515, 16. Hashem le iba a decir que sí, no era lo que Hashem quería realmente para él. Bueno, pero Moshe tiene la habilidad para captar. Un segundo. Este es el punto. Llegó el momento en el que si seguía, Moshe no es que no hacía nada, había hecho un montón. Y si pedía en términos, explícitamente esto lo dice Rashi, si hubiese pedido en términos de sus méritos, entraba. Lo dice explícitamente. Por mérito, entraba. Entonces decidió no pedir por mérito. Y pidió por... Pidió como una súplica, déjame entrar, sin ningún mérito de por medio. ¿Por qué hizo eso? Para que no se le contó. Porque él sabía que si hacía más esfuerzo, iba a entrar, aunque Hashem no quisiera. Pero no. Eso significaba Wow. que era su voluntad por encima de la voluntad de Hashem. ¿Cómo llamamos a Moshe? Ay, pero eso no es broma. Eved Neeman, Bechol Beito. ¿Sí? Era el sirviente más confiable de Hashem, porque era completamente anav, completamente humilde. Si él hubiese decidido hacer tefilá porque él quería entrar y él no hubiese hecho la voluntad de Hashem, el Midrash dice que hubiese perdido todo su sahar, todo su mérito lo hubiese perdido ahí. ¿Por qué? Él quería hacer más mitzvot. Porque Hashem no quería. Y entonces, si él ponía su voluntad por encima de la voluntad de Hashem, que podía hacerlo, si ponía su voluntad por encima de la voluntad de Hashem, entonces no era Neemán. Se estaba sirviendo a sí mismo. Y se hubiese revelado que en realidad no estaba haciéndole abodat a Hashem, estaba haciendo abodat a sí mismo, todo el tiempo. Así que nada de lo que se había llamado Eved Neemán hubiese sido cierto. Entonces hubiese perdido todo su mérito completo. Wow.
Raf, tengo una pregunta. ¿Entienden este punto primero antes que... Sí. Pero El equilibrio no hemos encontrado aún y no hemos explicado. Pero quiero que entiendan que hacer más es ir en contra de la voluntad divina. Y hacer menos es no mostrar mi voluntad. ¿Cómo uno puede medir? Es lo que tenemos que estudiar ahora, nos quedan 15 minutos para eso. Vamos todos. Porque estamos buscando el equilibrio ahora. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Ok? Pero hasta aquí, ¿está claro el concepto? Chicas, Tengo una pregunta. díganme. ¿Mis ideas son mías o son las ideas que Hashem quiere que piense? No, de verdad. Me quedé con- Las ideas son las que genera su sistema automáticamente en función de lo que usted quiere que sea. Así que son suyas. Son mías. Sí. No es lo que El Hashem sistema hizo que yo pensara. O Hay sea, veces que llegara sí, como hay veces que sí. conclusión. No. Las conclusiones que usted toma, que saca y las decisiones que usted toma son completitas suyas. Completitas. Entonces, de mi La información que a usted se le ocurre, esa puede tener influencia fuerte o claro, menor. la información, ¿cómo la adquiero? Lo que adquiero, lo que veo, lo que dejo de ver, lo que escucho, dejo de escuchar, El concepto. lo que percibo, dejo de percibir, eso ahí se puede meter a Hashem, seguro. Contenidor. Pero mi decisión es la que define qué es lo que me va a importar mirar, qué es lo que... ¿Ustedes han visto películas típicas de misterios así ustedes no miran televisión, ni cine, ni nada de esas cosas, pero... Hasbe Shalom. Pero si ustedes conocen a alguien que haya mirado alguna cosa de ese estilo, van a ver, pueden preguntarle a esa persona y esa persona va a saber que en toda película de misterio, de suspenso, siempre se van atando cabos que están siempre en la imagen y uno nunca ve. Ajá. Siempre es como... Sí, como Son pistas. ¿Se han notado que siempre las películas parten en una cosa que parece que no tiene ninguna relación con el texto o con lo que va a pasar durante la Pero película? la respuesta Y, sí. repentinamente, en la mitad de nada, ¡tuc! Apareció esa pieza de información que yo había descartado, porque estoy siguiendo el flujo natural de las cosas. Esa información me la habían dado, pero yo no la había relacionado. ¿Ok? Sí. Bueno, esto funciona muy parecido. Yo veo lo que quiero ver. Yo me dejo llevar por la trama. Si no me dejo llevar por la trama y analizo realmente las imágenes que me están presentando, entonces, si lo que yo quiero hacer, fíjense, es muy interesante, si es que conocieran a alguien que ve películas, pero podrían hacer el ejercicio de competir con el guionista. Hay dos tipos de guionistas. Hay dos tipos de guionistas, los que son tramposos y los que no son tramposos. Los que son tramposos ocultan información. Entonces es imposible llegar a la conclusión del final de la película hasta que él no revela algo que antes no había revelado y que da vuelta a todo el cuento. Entonces eso es trampa. Pero los otros guionistas, que son los buenos guionistas, ponen toda la información. Y uno podría haber llegado a la conclusión Pero a mí eso antes me de la... duele. Antes, Yo no pero- encuentro tan bueno eso. no, porque es aburrido Ya, con respecto a la ya, trama. Ya Es re- sé el final. Es aburrido con respecto a la trama. Te lo pongan, pero te lo escondan. O sea, no es Para mí eso es el chiste. Top, o sea, Bueno, no vamos a hacer análisis cinematográfico. No es la cámara. Una materia donde me hicieron hacer todo eso y o sea, Hashem justo vine siempre acá, te así puso que no la todo terminé el enfrente. curso. ¿Mm? Siempre te puso todo enfrente. Eso está queriendo decir. Siempre hacen Uno poner no- toda la no lo información. tomó en su momento. Correcto. Ok. ¿Hasta aquí estamos claros? Así que uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar, piensa lo que quiere pensar, llega a las conclusiones que quiere y toma las decisiones que quiere. Siempre. Y Hashem pone todas las opciones para que yo vea lo que yo quiera ver. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál? ¿Usted siempre dice eso? ¿Sí? Siempre digo eso, Sí. porque eso es lo que hace Hashem. No lo digo yo, lo dicen los textos, yo no tengo nada que ver aquí. ¿Cuál es el equilibrio? Esa es la pregunta que nos queda. El equilibrio tiene que ver con el esfuerzo correcto. ¿Qué es lo que es el esfuerzo correcto? El Rambam discute que una persona no debiese pedir nunca por milagros, está prohibido. Él dice, está prohibido. ¿Por qué? Porque nunca hay que pedir milagros. ¿Hashem puede hacer milagros? Obvio que puede hacer milagros. El Rambam dice, no se deben pedir los milagros. ¿Por qué no?
Porque cuando uno pide un milagro, está pidiendo, escuchen la lógica de Rambam, porque nos va a abrir la puerta a entender este concepto. Cuando uno pide un milagro, lo que quiere es que Hashem intervenga y cambie las leyes de la realidad. Pero las leyes de la realidad son una manifestación de la voluntad de Hashem. Así que si uno pide un milagro, lo que está pidiendo es que Hashem cambie su voluntad. No todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo está de acuerdo en la forma en que lo expresó. Pero todo el mundo está de acuerdo en lo siguiente. La realidad es lo que Hashem quiere que sea. Y si yo discuto con la realidad, estoy discutiendo con Hashem. Si no me gusta la realidad que es, no estoy de acuerdo con Hashem. Me estoy yendo en contra del peor de las opciones, digamos. ¿Ok? Cuando yo pido un milagro, puedo estar actuándolo porque yo estoy por encima del nivel de lo físico. En esas condiciones probablemente Rambam tampoco estaría en desacuerdo con pedir un milagro. Si para mí el milagro es razonable porque se necesita a nivel espiritual, se necesita el milagro. Por ejemplo, el Rambam mismo dice que el que partió el mar fue Moshe Rabenu. Efectivamente fue Moshe el que gatilló, seguro, según todas las versiones, fue Moshe el que gatilló, y a eso se refiere el Rambam. Gatilló, generó que comenzara la apertura del mar y también que se cerrara el mar. Porque el pasuk así lo dice. Y ahora tú levanta la vara y ¿sí? Extiende tu mano sobre el mar y el mar se va a dividir. Y después Hashem le dijo, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y el mar se va a cerrar. O sea que fue la acción de Moshe la que gatilló, la que generó el comienzo del proceso de apertura y el proceso de cierre. Si Moshe no hubiese hecho esa acción, no hubiese pasado nada. Eso le da autoría a Moshe, pero Moshe lo hizo porque Hashem le dijo que lo hiciera. Así que el que hizo la apertura en términos de la asiyá, el acto de abrir el mar, fue Hashem. Pero el que gatilló, el que tomó la decisión de cuándo hacerlo, fue Moshe. La acción siempre va en función de aquel que la decide, no aquel que la ejecuta, como ya hemos visto en otros contextos. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Correcto? Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista, fue Moshe, a nivel de la naturaleza, fue Moshe el que decidió que se partiera el mar, a nivel de lo natural, pero él lo hizo siguiendo la voluntad divina, así que también fue Hashem el que decretó la apertura del mar. Es la misma voluntad. Es la misma voluntad, por lo tanto, podría haber tomado cualquiera, el Rambam tomó esta. Pero él dice, porque era necesario en el momento. ¿Y cómo se sabe? Porque era la voluntad divina que se partiera el mar. Porque Hashem le dijo. ¿Ok? O sea, si yo hago una petición de un milagro porque es la voluntad divina que yo pida ese milagro, no estoy yendo en contra de la voluntad divina porque Hashem quiere que yo lo haga. Pero si yo no hago eso, entonces lo que estoy haciendo va en contra de la voluntad divina. Eso nos da luz sobre este problema que tenemos. ¿El equilibrio cuál es, por lo tanto? El equilibrio, en términos del esfuerzo correcto, es que yo tengo que hacer lo que corresponda para que en términos naturales suceda. Si yo hago más, si yo tomo control de todo en la realidad, puedo hacerlo, pero no necesariamente es la forma correcta de actuar. ¿Ok? Si yo no tomo control de nada en la realidad o tomo control de solo una parte de la realidad, tampoco es la forma correcta de actuar. O sea, tengo que ser responsable y hacer un análisis correcto, y hacer un esfuerzo correcto significa implementar mi grado de responsabilidad. Ustedes quieren encontrar un trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sentarse en la casa
a esperar que alguien les llame? No tiene mucho sentido. Eso sería hacer tefilá. No tiene sentido. Porque uno tiene que hacer el esfuerzo correcto. Y el esfuerzo correcto no es sentarse y hacer tefilá. ¿Puede ser que funcione? Seguro que puede ser que funcione. Porque Hashem también podría regalarles un trabajo. Pero si ustedes pensasen un segundo, la forma correcta de pensarlo es esta. Si ustedes pensasen un segundo, ok, Bonagid que Hashem no existe, Hashem Shalom, ¿qué tendría que hacer yo para tener un trabajo? ¿Cómo se sale a buscar? Prepararme con los currículos. Tengo que tener un currículum que apunte al tipo, saber qué tipo de trabajo quiero. Uno, qué estoy dispuesto a hacer por el trabajo y qué no estoy dispuesto a hacer por el trabajo. Saber hacer algo. Definir qué es lo que estoy dispuesto a hacer y qué es lo que no estoy dispuesto a hacer. ¿Qué tipo de trabajo quiero? No sé hacer nada. Si voy a lavar platos. O sea, no sé lavar platos, no importa, aprenderé. ¿Ok? O sea, yo decido qué trabajo quiero tener, qué tipo de trabajo quiero tener. Después, tengo que tener la preparación necesaria para tener ese trabajo. ¿Correcto? Tengo que generar un currículum que me permita llevar a ese trabajo. Tengo que generar contactos con gente que me permitan alcanzar ese trabajo. Tengo que hacerle seguimiento a las cosas de forma tal que llegue a ese trabajo. Tengo que ir a las entrevistas cuando me entrevistan. Y tengo que estar en el trabajo. ¿Qué podría hacer yo? Yo quiero un trabajo. Así que yo conozco a alguien en el gobierno. Voy a poner un ejemplo medio ridículo, ¿no? Pero yo tengo un amigo mafioso que puede hacer, yo quiero lavar platos en ese restaurante. Entonces, tengo un amigo mafioso. Si no me contratan, entonces le voy a decir a mi amigo va a romper el local. Entonces yo voy a la entrevista, le digo al dueño, te conviene contratarme para lavar platos, porque si no yo hablo con mi amigo y te va a hacer de goma el local. ¿Sí? ¿Podría hacer eso? Sí. ¿Es lo correcto hacer? No. Yo puedo hacerlo de mucho. Eso es hacer un esfuerzo no correcto. Eso es forzar la mano y poner mi voluntad por encima de la voluntad de Kadosh Baruj Hu. ¿Está bien? Cuando me enfrento a alguien en la calle y ese alguien me trata mal, les podría pasar acá, ¿no? Sobre todo viniendo de la cultura latinoamericana, que no es exactamente coherente con la cultura israelí en ese aspecto. Entonces, podría suceder. Entonces yo sé que eso puede pasar. ¿Qué tengo que hacer? ¿La otra persona tiene responsabilidad si me trata mal? Obvio que tiene responsabilidad. ¿Le tengo que cobrar su responsabilidad? Obvio que le tengo que cobrar la responsabilidad. Pero ¿qué tengo que hacer yo en tanto esa persona va a venir como un sheliach de Kadosh Baruj Hu a hacer que yo tenga un problema igual? ¿Yo le puedo cobrar? Sí, le puedo cobrar. ¿Tengo que cobrarlo? Sí, tengo que cobrarlo porque es lo correcto de hacer, porque tengo que mejorar el mundo. Pero sacando ese cuento, eso va a pasar. Si va a pasar, ¿qué tengo que hacer yo? Kadosh Baruj Hu me está mandando gente que hace que yo reaccione, me sienta mal, me duela, llore, me quiera ir de acá, no sé qué. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y por qué Hashem querría provocarte todos esos problemas si Él quiere de verdad que tú estés acá? Eso implica que no está entendiendo cuál es la lógica del Nisayón. Porque le Eso no, ella está reclamando, bueno, ¿por qué Hashem querría mandar a alguien para que yo lo pase mal? Exacto. Si Él quiere que yo esté acá. No tiene ningún sentido. No, no es cierto. Tiene sentido. Kadosh Baruj Hu puso a Eretz Israel, ¿dónde? En el cruce entre 3 continentes. Sí. Paso exigido de todos los sistemas de navegación y todos los sistemas, de todas las caravanas comerciales en toda la historia. Todos los imperios han querido este lugar. ¿Por qué? Porque es un punto estratégicamente muy bien situado. Y nos puso a nosotros acá. ¿Para qué? Para que lo pasemos mal. ¿Por qué?
para sacar lo mejor de nosotros, para sacar la máxima fortaleza de la gente. Hay lugares en los que todo es natural y fácil de acceder. Nadie se pelea con Brasil para quedarse con Río. Y en Río uno va en la calle y tira las manos y saca una banana de un árbol y come. La cantidad de gente indigente en Río es enorme. Y la gente no trabaja porque no hay para qué. Esa es la realidad. Hay mucha gente que tiene problemas, favelas, todo, un montón de cosas. Pero hay un punto muy importante. Normalmente, en las sociedades en las que hay menos recursos, la gente se desarrolla más. Claro. Y en las sociedades que tienen más recursos, la gente se desarrolla menos. ¿Por qué? Estás obligado. Porque Hashem nos pone a presión. La presión nos ayuda a desarrollarnos. ¿Por qué iba a mandar Hashem a alguien para que yo lo pase mal? No nos manda para que lo pasemos mal. Lo manda para que crezcamos. Para que Pero nos ¿por qué el desarrollemos. crecimiento tiene que implicar sufrimiento? Porque si no sufre, no va a querer crecer. Esa es la realidad. Si usted estuviese dispuesta a crecer sin sufrimiento, entonces estaría creciendo siempre y probablemente no se encontraría con nadie que lo trate mal. Pero dado que uno quiere estar cómodo, bien y buena onda y pasar una vida tranquila, entonces Hashem nos tiene que mandar, porque una vida tranquila implica no quiero crecer, quiero estar bien, estar cómodo, sabes lo que tengo que hacer, ya está. Sé a quién le tengo que comprar, qué le tengo que comprar, cómo lo cocino y cómo me lo como. Ya está, con eso estoy. Eso no es lo que Hashem quiere de nosotros. Quiere que nos desarrollemos y seamos un pueblo fuerte, capaz, que se desafía permanentemente. Entonces nos pone aquí gente dura. Es así. Ahora, si yo lo enfrento como, uy, pero eso no está bien, mejor, no está bien que nos traten mal. Podría la misma gente dura también ser agradable de trato en el aspecto que es agradable en Latinoamérica. Ellos se matan de la risa cuando hacen las cosas que hacen. Así que para la cultura israelí, esto no es ser mala onda, es para ser israelí. ¿Ok? Para nosotros es muy chocante porque la cultura latinoamericana es súper suavecita, tierna y buena onda. Pero eso no es la forma en que funciona acá. No, porque culturalmente está aceptado. Este es un código distinto, eso es todo. Entonces yo podría reclamar y quitarle la responsabilidad al otro. Eso no es cierto, está mal. El otro tiene responsabilidad. Pero Kadosh Baruj Hu lo mandó para algo. Entonces yo puedo asumir las dos partes. Ayudar a que las cosas mejoren, pero también tomar el input de Kadosh Baruj Hu y utilizar de forma correcta. Si ustedes analizan un rato, y con esto voy a terminar este tema, si ustedes analizan un rato, una persona que se siente invadida o se siente mal en la cultura de acá, que sabe que se va a sentir así, en realidad hay dos partes en las que está cometiendo error. Una parte en la que está cometiendo error es que quiere estar cómoda en el estilo latinoamericano en un lugar que no es Latinoamérica. Ese es el primer problema. Y eso significa, mi cultura tiene razón, la cultura israelí no. Esa es una traducción un poco... Es tener una mente occidental en un lugar. Es una mente latinoamericana en un lugar que es una mezcla de oriente, occidente, norte, sur, como este-oeste y arriba y abajo y todo lo demás. Como asumir que justo va a ser igual que mi cultura en Guatemala, que luego no tiene ningún sentido. Así que cuando yo digo que ellos están equivocados, yo tengo razón, hay algo muy extraño que estoy proponiendo. Ni en Guatemala, para dar el caso, ¿no? Ni en Guatemala la cultura es tan espectacular, ni acá tampoco. La única cosa es que son distintas. Y tengo que optar cuál es la que más me importa. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda es que me siento mal, no solamente porque hay una diferencia cultural, sino porque nos afecta emocionalmente.
Y la afección emocional en gran parte de Latinoamérica tiene que ver con problemas psicológicos internos, no tiene nada que ver con lo que la gente hace. Entonces, en realidad, también es una alerta de hay que trabajarse porque hay un problema emocional que tengo que resolver. Por ejemplo, Latinoamérica, mucha gente, por la cultura de izquierda que domina Latinoamérica, mucha gente tiene muy baja autoestima. Y aquí en Israel eso no pasa tanto. Y por lo tanto, cuando viene alguien de muy buena autoestima y se enfrenta a alguien de muy mala autoestima, típicamente el de mala autoestima se siente avasallado, como dañado, como que es muy fácil que el tipo de buena autoestima, sin ninguna intención, le haga daño al de mala autoestima. No porque el de buena autoestima quiere hacerle daño, sino porque el otro tiene un tema interno. Entonces, el segundo problema es un problema psicológico, nuestro. No tiene nada que ver con los israelíes. ¿Ok? Y puedo hacer lo que quiera yo a continuación. ¿Está bien? Chicas, con esto la conclusión es clara y contundente, como decía el autor. ¿Sí? Siempre tenemos que poner a Hashem en la película, pero el trabajo que tenemos que hacer en el día a día siempre es hacer que Ilu que no está, que Ilu que Hashem no está. ¿Qué es lo que, si Él no está, cuál es mi rol para que la cosa suceda? Y hacer eso. Si no funciona, hice un buen análisis. Si hice un mal análisis, esto no cuenta. Si hice un buen análisis, esto me tendría que llevar al resultado. Hago mi planificación, la voy resolviendo porque estoy haciendo algo inteligente. Hago mi trabajo, llego a la acción, hago todo lo que de mí dependía en un camino razonable y lógico. Si la cosa funciona, Hashem quiso. No fue mi acción, fue Hashem. Y si no llegué, Hashem no quiso. Está todo bien. Pero yo hice lo que yo tenía que hacer. ¿Es lo único que tengo que hacer? No, hay un paso adicional. La tefilá. Acuérdense que esto no es mecánico. A pesar de lo que se dice en Occidente, el mundo no es mecánico. Hay un Baal Hanut, hay un dueño del cuento aquí. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo y comunicarse con él, pedírselo y también pagar el precio. El precio es hacer el esfuerzo correcto. Eso es todo. ¿Se entendió?